Hola chicos, bueno pues vamos a seguir trabajando. Afortunadamente tenemos los medios para estar en contacto y no atrasarnos en nuestras clases, ¿sale? Estos fueron los primeros temas del primer periodo de la última semana cuando empezó la contingencia y bueno, yo sé que muchas de sus familias decidieron tomar medidas desde esa semana. Por lo tanto, pues no estuvieron presentes en la explicación y estos temas deben de tener el conocimiento para que puedan realizar las actividades que se dejaron antes del periodo vacacional, ¿sale? Entonces, bueno, pues hoy que es 27 de abril vamos a empezar con el tema de simetría. Si recordamos las clases de la primaria, ¿qué es el eje de simetría? El eje de simetría es el eje que se traza en cualquier figura o cuerpo geométrico y que lo divide exactamente a la mitad. ¿Sí? Si pensamos nosotros en doblar una figura, debe de quedar exactamente a la mitad. Como cuando nosotros nos vemos en el espejo, quedamos reflejados, es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy con la simetría axial y central, ¿sale? Entonces, empezamos con los conceptos básicos. El eje de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría va a tener el círculo? Si para nombrarle numéricamente y con un número cerrado, vamos a pensar que tenemos ejes de simetría en cada uno de sus grados. Entonces, si trazo los más comunes, ¿cuáles serían? Vertical, horizontal, inclinado, inclinado es el otro lado, etc. Si son 360 grados y trazo un eje en cada grado, ¿cuántos ejes vamos a tener? 360. Si los divido a la mitad, si los divido entre 4, etc. Entonces es un número infinito de ejes de simetría en el círculo. Para nuestro triángulo. En este caso es un triángulo isósceles. Entonces, si yo trazo mi eje vertical, pues sí tengo un eje de simetría. Si lo coloco horizontal, este ya no es un eje. Inclinado tampoco, porque las dos secciones son diferentes. Y en el corazón, claro que bien trazado por ustedes en su libretita, voy a tener un eje vertical. Si lo coloco horizontal, ya no está dividiendo el corazón exactamente a la mitad, ¿sale? Entonces, si yo tengo un rectángulo, en mi rectángulo, ¿cuáles van a ser los ejes? Si lo doblo de forma horizontal, es un eje. Si lo doblo de forma vertical, es otro eje, porque quedan exactamente a la mitad. Esta parte es igual a esta. Y si lo doblo de forma inclinada, ya no es un eje de simetría, ¿sale? Bueno, con esto vamos a trazar entonces en nuestras tres primeras figuras algunos ejes de simetría. En este caso, trazo un vertical, un horizontal, un inclinado. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? Infinito, ¿ok? En el triángulo isósceles, ¿cuántos ejes quedamos que tiene? Solamente uno. Y en el corazón, ¿cuántos ejes quedamos también? Solo uno. ¿Ok? Bueno, vamos a trazar entonces nuestro ejercicio con simetría axial. Primero, tengo mi figura. Les nombro a cada vértice con una letra. Trazo mi eje de simetría. Y de ahí me voy a apoyar con mi ángulo recto de mi escuadra. ¿Por qué? Porque mis ejes deben de ser perpendiculares al eje que yo tracé. ¿Ok? Entonces tengo el primero en el A. En C. Y en B. Pero para trazar la otra parte de mi figura, ¿qué necesito hacer? Prolongar estos ejes, ¿sale? Siempre cuidando que sean perpendiculares, o sea que formen un ángulo de 90 grados, ¿vale? De ahí, ¿qué voy a hacer? Mi siguiente paso es, voy a medir del vértice al eje y son 13 centímetros. Entonces, 13 y 13, 26. Aquí voy a poner mi primer punto que va a ser del vértice a'.
Siguiente, el vértice C. Del vértice al eje son 7,5 y 7,5 sería hasta aquí. Vértice C'. ¿Ok? Y de B vuelvo a medir. Son 14,5, 28. Marcamos el punto y este será el vértice B'. ¿Ok? Y ya por último, ¿qué tengo que hacer? Trazar mi figura para que me quede como la original, ¿sale? ¿Qué significa? Que yo tenía esta figura y al trasladarse queda aquí, ¿ok? Mis 3 vértices. ¿Ok? Entonces, ¿cómo que se llama esto? Simetría axial. ¿Ok? La siguiente. Tengo esta figura. Aquí me adelanté un poquito para mayor facilidad con ustedes, ¿sale? Paso número 1, le pongo letra a cada vértice, A, B, C, D. Coloco mi punto. Ahora ya no voy a trazar sobre un eje, sino sobre un punto. Y empiezo a trazar desde cada vértice, pasando por el punto. Ajá. Ahora en B, luego en D y luego en C. ¿Sale? Ya tengo mis líneas. ¿Qué hago después? Pues voy a medir mismos centímetros, 8,5 de aquí al punto, entonces del punto hacia acá, 8,5, o sea que este es A'. B' tenemos 15 y 15, este será B'. Después del vértice al punto son 10 y 10, trazamos hasta acá, entonces este es D', y por último en posición es el vértice C, también son 10 y 10, entonces esta es C'. Entonces quedaría más o menos así, uniendo mis vértices A, B, C, D. ¿Ok? Pero por aquello del error, ¿ok? Tengo mi figura que está así. ¿Cómo va a quedar? Les recuerdo que los vértices se mueven girando, pero tenemos la reproducción exactamente de la misma figura, solamente que cambia la posición, dependiendo si es simetría axial o simetría central. ¿Sale? Muy bien. Continuamos ahora entonces con la combinación de las simetrías. Muy bien, entonces la combinación o composición de simetrías, ¿qué significa? Que vamos a reproducir una figura con dos diferentes, pueden ser las dos simetrías iguales, puede ser axial-axial, central-central. En este caso vamos a ocupar axial-central, o sea, voy a necesitar un eje y un punto, ¿sale? Pues primero va a quedar reproducida axialmente y luego centralmente, ¿sale? Vamos a iniciar entonces con el procedimiento. Paso número 1. Voy a trazar mi eje. Hace rato hicimos el trazo con el eje de forma vertical. En esta ocasión vamos a hacerlo de forma horizontal. Entonces, el siguiente paso que es ponerle letras a cada uno de los vértices, A, B, C, D. Este puntito, en las otras figuras que voy a pegar, también les dibujé el punto para ir viendo cómo se va moviendo mi figura. ¿Ok? Siguiente paso, tengo que trazar las líneas que deben ser perpendiculares
mi segundo y mi tercero. Prolongamos para después hacer las mediciones. De C al eje tengo 13 y medio. 13 y medio. Aquí queda C. De B al eje son 19, por lo tanto necesito hasta 19 B', suprema. D y B están en el mismo eje, entonces de aquí a acá son 5 y medio de prima, y de A son 13 y 13. ¿Ok? Entonces, si unimos nuestros vértices, nos debe quedar la figura así. ¿Qué le pasó a la figura? De la figura original se traslada sobre el eje de simetría, y entonces tenemos nuestra figura que queda así. ¿Vale? Aquí queda A'. ¿Vale? Bien. Nuestra siguiente reproducción, ¿qué va a ser? Simetría central. Entonces yo necesito un punto. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya tengo las letras en cada vértice. Ahora necesito trazar desde cada vértice un eje. Debe pasar, tocar el punto y el vértice. Luego A. Luego C. El vértice y el punto. Y por último D y el punto. Vamos a medir. Vamos a empezar en orden, ¿sale? Desde A, desde el vértice hasta el punto. Mide 15 y medio. Por lo tanto voy a necesitar 31, así que recorremos para trazarlo aquí. Luego B, 15 y 15, aquí queda perfectamente B'. A, B', vamos con C. Queda 10 y 10, 20. C, B'. Y por último, D, B'. Son 13, 12 y medio, son 25. Aquí va a quedar D, B'. Puedo borrar los excedentes. Ajá. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi figura? Queda así. Aquí quedaría desde el vértice A, B', C, B', D y B. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos ya nuestra figura con las dos simetrías, axial y central. Bien, entonces queda como ejercicio.
hacer la letra de tu nombre o tu apellido, pero los 3 casos de simetría. La letra, simetría central. La letra, simetría axial. Y por último, la letra y 2 simetrías realizadas al mismo tiempo. Ok, mis niños, bueno, pues cuídense mucho y seguimos mañana con nuestra clase. Para mañana vamos a necesitar compás, ¿sale? Nos vemos, bye bye.